Muy bien, muy bienvenidos todos a esta sesión de capacitación, que es nuestra 10ª sesión, después de que firmamos el Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. En este contexto, hoy vamos a terminar de cerrar el ciclo que abrimos en materia de observatorios ciudadanos y los círculos de confiabilidad que ya empezamos a abordar. Y, y bueno, en esta lógica quisiéramos compartir eh, un video que no encontramos con traducción al español, pero que tiene subtítulos y que nos puede dar muchas ideas de cómo articular los trabajos que se hacen dentro de un observatorio ciudadano y dentro de los distintos círculos de confiabilidad que se puedan hacer. Entonces, le voy a pedir a Mariano que por favor lo transmita. La historia del proyecto de las cosas. Porque el cambio real comienza cambiando el juego. ¿Tiene usted uno de estos? Claro que no, estos son de hace 5 años. Ahora todos tienen uno de estos. ¿Se puede imaginar el ingenio y dedicación que se requirió para convertir un reproductor, computador, teléfono, GPS, control remoto para toda la vida en solo 5 años? En serio. Las miles de personas que crearon esto tuvieron que resolver miles de problemas que no hubieran sido posibles hace 5 años. Es lo que la gente puede hacer cuando está motivada a buscar soluciones a sus problemas. Pero los problemas que estamos ocupados resolviendo no son los de más urgencia. Tanto esfuerzo está orientado a que todo sea más rápido, económico, nuevo, y hemos perdido el enfoque en cosas más seguras, más sanas y más justas. Es como si fuéramos mejores en jugar el juego incorrecto. Y en muchas ocasiones este sistema es muy parecido a un juego, pero con riesgos muy altos. Al igual que un juego, nuestra economía fue diseñada por personas para que todos jugaran con ciertas reglas. Y como en los juegos, trae instrucciones que nos muestran los objetivos. Piensa en la última vez que jugó un nuevo juego. ¿Lo recuerda? Lo primero que hizo fue buscar qué significa ganar, y eso guía cada decisión que tome durante el camino. Naturalmente, las soluciones en las que se están trabajando buscan el objetivo de este juego, y ese objetivo es el más. Más dinero para invertir, más vías para construir, más tiendas para abrir, más cosas. Los economistas lo llaman crecimiento. Entonces nosotros tomamos todo el dinero gastado en cosas que hacen nuestra vida mejor y todo el dinero gastado en una vida peor, y lo sumamos a un gran número llamado PIB. Y creemos que entre más grande el número significa que estamos ganando, por lo que este número tiene miles de reglas y leyes diseñadas para hacerlo crecer. Pero hay una gran diferencia entre más niños en el colegio y más niños en la cárcel, más molinos de viento o más plantas energéticas de carbón, más trenes supereficientes o más gasolina desperdiciada en trancones. Pero en este juego del más, todos valen igual. No podemos cambiar un juego así de tonto mediante una regla o un jugador a la vez. El problema es el objetivo en sí mismo. Necesitamos soluciones que cambien esto. ¿Qué tal si reconstruimos este juego en cuanto al objetivo mejor? Mejor educación, mejor salud, mejores cosas. Una mejor posibilidad de sobrevivir en este planeta. Es lo que todos queremos, ¿verdad? Entonces, ¿eso es lo que significa ganar? Cambiar el objetivo de la economía es una gran labor. Y, por supuesto, no lo podemos hacer de una vez. Pero si nos esforzamos en soluciones para mejorar el juego, gradualmente podemos hacer posible jugar un nuevo juego. Para hacer eso debemos diferenciar entre si es una solución que cambia el juego o solamente una forma de jugar el viejo juego del más. Por ejemplo, observemos 2 soluciones a uno de los muchos problemas a los que nos enfrentamos hoy. El flagelo del empaque de plástico que todo el mundo sabe que es un desastre para el planeta, especialmente los océanos. Y aquí hay 2 tipos de personas con ideas muy diferentes de soluciones a los problemas del plástico. Unos deciden que el problema del plástico ya es suficiente y comienzan una campaña cívica para acabar con la bolsa plástica en su comunidad. Los otros tienen una idea completamente diferente.
Comienzan un negocio donde le entregan a las personas tarjetas de regalo para comprar cosas y reciclan su desperdicio. Ambos proyectos están en funcionamiento actualmente, pero solo uno de ellos cambiará el juego. La solución de las tarjetas de regalo evita algunos vertederos y quemas de plásticos, pero crea más de motivando a la gente a comprar más cosas. Pero entre más regalos, las personas compran más cosas, haciendo más difícil que piensen diferente al juego anterior. El evitar las bolsas plásticas es más difícil de lograr, pero es una solución que cambia el juego, ya que al ofrecer su tiempo voluntariamente, estos ciudadanos están declarando que hay algo más importante para ellos que ganar e invertir más. Para ganar esta iniciativa, ellos se tendrán que asociar con otros negocios del mismo pensamiento. Van a tener que unirse y luchar contra el Consejo de Química Americana, que hace lobby a las compañías que hacen toda esa basura plástica, y van a tener que salir a hablar con sus vecinos y amigos, inspirando a más personas a comenzar a cuestionar el juego anterior. Esto es lo que está pasando en pueblos y ciudades alrededor del mundo y están ganando. Pero ¿será que prohibiendo una pequeña cantidad de bolsas plásticas cambiamos el juego? No por sí solo, pero en combinación con otros millones de personas trabajando en soluciones para cambiar el juego, sí. Juntos, estas soluciones están comenzando a cambiar la marea. Y mientras las personas acumulan poder para cambiar el juego, sus músculos ciudadanos crecen. Trabajan para asegurar que las soluciones locales que ellos crearon sean copiadas y adaptadas. Y cuando ven que las soluciones están siendo bloqueadas por las corporaciones con mucha influencia, se asocian con otras soluciones para pelear por una verdadera democracia del pueblo y para el pueblo. Las tarjetas de regalo no lograron hacer eso, pero las campañas cívicas sí lo logran. Cuando me preguntan si quiero unirme a una solución, quiero saber si está logrando transformaciones, va a cambiar el objetivo. Para descifrarlo, tengo que identificar goal. Quiero saber si la letra G le da más poder a la gente, quitándoselo a las corporaciones y construyendo una democracia. O abre los ojos de la gente a la verdad, que una vez los objetivos básicos se logran, la felicidad y el bienestar no llegan de comprar más cosas, sino de nuestras comunidades, nuestra salud y nuestro sentido de vida. A. Cuentas de todos los costos que crea, incluyendo el precio que se lleva de la gente y el planeta. Es decir, interioriza los costos en vez de exteriorizarlos, como hacen muchos negocios hoy en día. L. Reduce la enorme brecha de riqueza entre los que no alcanzan a lograr las necesidades básicas y los que consumen mucho más que su porción justa. Cuando veo una solución que cumple todo esto o puede ser rediseñada, me uno. Las hay por todos lados. Como la cooperativa de Evergreen en Cleveland, donde los dueños trabajadores manejan negocios verdes, una lavandería, una compañía solar, una granja urbana productiva, que son saludables y seguras. Estas proveen trabajos seguros a personas que el viejo juego ha olvidado. Sabemos que necesitamos negocios fuera de nuestra democracia, pero las cooperativas van más allá y traen democracia a los negocios. Sostenible, democrática y equitativa es una acción que cambia el juego. O en Capenori, un pueblo de Italia donde los ciudadanos locales, trabajando con compañías y gobierno, no solo están buscando cómo manejar mejor los desechos, sino que están cuestionando la inevitabilidad de ellos. Están promoviendo soluciones a los desechos no con soluciones tecnológicas caras, sino trabajando juntos, recuperando abono para la tierra, buscando sustitutos reutilizables para productos desechables y después darle buen uso al material desechado. Han logrado reducir flujos de residuos en un 82%, mientras crean empleos y construyen estructura social. ¿Y qué tal la nueva tendencia de consumo corporativo conocido como compartir? Que puede sonar como una canción de Barney. Pero pensándolo bien, es un gran reto para el viejo juego. Nos baja de la carrera del más. Conserva los recursos, brinda acceso a cosas que las personas no podían adquirir de otra manera. Construye comunidades. ¿Cómo funciona? Ideas como compartir bicicletas en grandes ciudades, plataformas online para compartir desde carros hasta equipos de camping. En mi pueblo la biblioteca pública presta herramientas. No hay razón para que cada casa tenga un taladro, soplete de cocina, escáner, carretilla, bomba para inflar cuando puedes compartir. Mientras las soluciones de transformación como esta ganan aceptación, vamos a llegar a un punto de inflexión si seguimos enfocados en nuestro objetivo de mejor. Sin un nuevo objetivo, todo el trabajo que estamos haciendo para construir un mejor futuro, A, será insuficiente, B, será muy difícil. Mucha genialidad y dedicación va a estar dedicada a solucionar problemas como la batería del iPhone, mientras los problemas que amenazan la vida humana se salen de control. Hace 5 años, cuando creamos la historia de las cosas, comenzamos a construir una comunidad de personas que sentían que algo estaba muy mal en este viejo juego.
Convenimos que había un problema. Ahora es el momento de generar las soluciones que no solamente cambien algunas pocas reglas, sino el juego completamente. ¿Quieres ayudar? Vamos, hagámoslo. Comencemos a cultivar soluciones juntos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Mariano, por haber encontrado una traducida al español. No, no la teníamos todavía el día de ayer. Bueno, esto nos habla de cómo construir soluciones que vayan con un paradigma diferente. Aquí la clave tiene que ver justamente con ver las cosas desde una perspectiva distinta. Y esa perspectiva la sitúa entre hacer las más cosas o hacer mejores cosas, mejores soluciones o hacer las cosas como se venían haciendo. Bien, en este escenario nos pone una palabra que llama, bueno, es objetivo, goal en inglés, que es dar a la gente más poder, gives the goal. Open, abrir los ojos. A, de account, de goal, hacer accountable, o sea, hacer transparentes todos los costos, todo lo que esto implica. Y luego la L, que es de less, es reducir la brecha de el bienestar. O sea, que haya una distribución más equitativa. Bueno, esto es para identificar justamente estos objetivos. Esto es útil en la relación de lo que hemos estado hablando con los observatorios y con los círculos de confiabilidad. El círculo de confiabilidad es una expresión práctica que está dentro del Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad que firmamos el 15 de julio y que ahora se ha estado ya firmando en 7 municipios, se han firmado directamente, vienen otros. Pero el tema aquí es que el punto es cómo crear un círculo de confiabilidad. ¿Cuáles son los pasos? Primero, tiene que haber una secretaría técnica, o sea, alguien que opere en la localidad, en el municipio. Y en esa localidad, en esa secretaría técnica, se tiene que tener un esquema donde sean mayoría los participantes en esa secretaría técnica que no sean del gobierno. Es decir, tiene que estar representada la academia. Si tuviéramos 5 votos, digamos, tendríamos la academia, tendríamos los ciudadanos, que podría ser el Observatorio Ciudadano del lugar, tendríamos el sector productivo, que podría ser una de las cámaras, o francamente un grupo de empresarios, y del otro lado tendríamos al gobierno con 2 votos. O sea, de 5, el gobierno tendría 2. Y aquí es útil que esté el alcalde o alguien nombrado por el alcalde de manera directa, pero también alguien que tenga que ver por parte del municipio con este proyecto. Eso nos daría 5. Esos 5 nos permitirían revisar cuáles son los temas más sensibles en temas de economía circular y confiabilidad. Y bueno, podría ser el turismo, como ya lo hemos mencionado en Los Cabos, o podría ser el tema de la basura, cómo afecta al turismo, o podría entrar al tema del agua. A partir de eso, de esa identificación del objetivo, que tiene que ver con encontrar soluciones que nos permitan revisar lo que tenemos, identificarlo con cuidado y entender bien quiénes deben de participar.
Este es otro elemento crítico. ¿Por qué? Porque se trata de hacer un círculo. El círculo implica a todos los actores relevantes en el tema. Si es el sector hotelero, por ejemplo, como mencionábamos para Los Cabos, bueno, pues tendrían que estar los distintos representantes o empresas que tengan incidencia en el tema. Y puede haber las grandes empresas, pero también puede haber pequeñas empresas. Y ahí la conformación pues va a tener que ser invitar a los actores relevantes del sector productivo. Ahora, en el sector productivo puede haber diferentes funciones. Unos que se dediquen al turismo, por ejemplo, y tienen hoteles y producen desechos sólidos, pero también pueden estar los que reciclan los elementos que se producen y que llegan al relleno sanitario, o que las captan antes. Puede ser que ya haya recicladores, magnífico. Si no, hay que ver qué pasa con los desechos. Por supuesto, el área de limpia o el área que atiende el relleno sanitario o la empresa, en su caso, si lo hubiera, que tiene que ver con el sistema de recolección o con o con el cómo llegan los desechos al sitio donde se depositan. Bueno, todos ellos deberían de estar. ¿Quién es más? Es muy posible que también se necesite a las empresas que surten a los hoteles y luego los que surten a los turismos, a los turistas. Entonces, es empezar a entender la problemática, es definir con toda claridad un problema central. Por ejemplo, podría tener que ver con cómo hacemos para que no llegue al mar los desechos sólidos, que es un caso clarísimo en Los Cabos. ¿Cómo tenemos que hacer para que los desechos no lleguen al océano? El problema es que llega un huracán, ahora han pasado por distintos momentos de tormentas, afortunadamente no ha llegado a un huracán de frente, pero las tormentas que ha habido han sido suficientes para invadir las playas de desechos. Y eso es lo que se ve, pero lo que llega y que está depositándose en los océanos es enorme. Bueno, eso es preocupación para el gobierno y preocupación de los ciudadanos que hacen muchas cosas, están organizados, van y limpian las playas. Bueno, todos esos tienen que participar. Entonces, esto nos va a ir definiendo un problema, lo definimos con claridad y entonces, ya con todos los actores, nos proponemos diagramar el sistema de gestión de de esos procesos que se van armando a partir del problema que estamos atacando. ¿Cómo van cómo se alimentan unos con otros? ¿Cómo uno se convierte en proveedor de otro esquema y de otro esquema? Y entonces, ¿hasta qué eso va a dar al relleno sanitario o al mar? Y luego, ¿qué tiene que pasar con el relleno sanitario? Todo eso nos va a ir perfilando un círculo de confiabilidad, pero todavía no es de confiabilidad. Aquí simplemente estamos revisando los componentes del problema. Ahora, lo siguiente es pensar en las soluciones. ¿Cuál tendría que ser la solución? Y, o soluciones. Y estas en términos integrales. ¿Y esto cómo nos lleva a un sistema de economía circular? Ahí tendremos que entrar, pues es analizar las distintas posibilidades que hay de resolverlo y los costos, que los costos no nada más son los costos de lo que implica el sistema de limpia o lo que implica
el tema del relleno sanitario o tiradero a cielo abierto o todo el qué pasa con los desechos. Tiene que ver justamente con hacer transparentes los costos de lo que implica la mala calidad, si podemos decir eso, que en realidad la calidad es calidad. Pero vamos, es los costos relacionados con la calidad. O sea, ¿qué pasa con nuestras playas? ¿Qué pasa con nuestros turistas? No hay problema. Y luego, también en términos de equidad, ¿quiénes salen más perjudicados? Seguramente hay población que sale muy perjudicada con esto. La gente que normalmente trabaja en un relleno sanitario es la gente que no tiene otra opción. Y eso lo que significa es un problema social de falta de inclusión en términos económicos, muy serio. Bueno, ¿qué hacemos con el problema? ¿Cómo convocamos? Ante eso, una vez que se ha definido cómo puede hacerse o intentar hacerse las soluciones, para ello, pues hay que tener datos, hay que tener claras distintas alternativas y ahí, bueno, pues ahí es donde entran las herramientas de tecnología de la información. Confía en este caso, que es la que hemos estado reuniendo para verlo con los municipios que han estado interesados en participar de mayor manera en procesos creativos. Esto nos implica más de 100 soluciones que se han presentado en bases de datos internacionales, pero adecuados a la realidad municipal. Ahí el municipio debería de tener ya un elemento, un paso adelante a lo que los empresarios mismos, la ciudadanía, la academia pudiera estar viendo. Por supuesto que todo mundo puede tener iniciativa y esto es importante, las hélices deben de ser proporcionadas. Una, una hélice que tenga vamos, una hélice que tenga una de las alas de la hélice más grande que las otras, pues no permite que un avión despegue, necesita estar equilibrado. Entonces, con ese escenario, es como pueden encontrarse diferentes tipos de opciones para resolver los problemas y pueden barajarse con distintas técnicas. Uno tiene que revisarse en términos, una metodología que se llama seis sombreros para pensar, desarrollada hace ya muchos años. Bueno, estos sombreros para pensar tienen que ver en yo me pongo el sombrero verde, que es el sombrero creativo, y me pongo a pensar con creatividad sobre cómo resolver los problemas y qué podríamos hacer. Pero luego me tengo que poner el sombrero negro, y eso significa pensar con números, entendiendo eh, los elementos negativos o amenazas que pudieran darse también. Luego también con el sombrero rojo, y eso significa los riesgos. ¿Qué riesgos puede haber? También con sombrero blanco, y eso tiene que ver con elementos que tenemos que tener en cuenta que están circundando todo el asunto. Bueno, todo esto para finalmente llegar a decisiones. Y una vez que se ha llegado a una decisión muy bien pensada, muy bien armada, entre todos, aquí hablaban de algo interesante con las cooperativas. Dice, las cooperativas tienen tres elementos fundamentales. Van a lo sustantivo. Son democráticas y son equitativas. Bueno, tomando ese ejemplo, el tema es cómo logramos soluciones sustantivas.
que permitan un esquema democrático donde todos participen y sea incluyente, y también que sean equitativas, que la carga se reparta entre muchos. Cada quien tiene que definir cuál es su aportación en el proceso. Y bajo esa lógica se empiezan con ensayos. Vamos a ensayar en un sector, en un lugar geográfico, en un polígono de la ciudad, con un sector específico de hoteles que se encuentran en determinadas características, por seguir con el ejemplo de los cabos. Y se pactan reglas. Y ahí es donde entra a fondo ya el tema de la confiabilidad. Las reglas son definir instituciones. Y esas instituciones tienen que ver justamente con poner con mucha claridad lo que significa que confiemos unos a otros. Y esto se pacta, se firma, se hace un compromiso ciudadano. Los compromisos ciudadanos también son una metodología ya muy antigua. Desde los 90 ya había los compromisos ciudadanos. Estos compromisos ciudadanos es un esquema en donde todas las partes se comprometen, en este caso por la economía circular y la confiabilidad, y cada quien dice qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Y tienen que ser con elementos que nos permitan que nadie sea engañado, que todas las partes hagan su tarea y que la hagan con claridad. Esto nos va a permitir incluso ver dónde tenemos vacíos de confiabilidad, donde, a ver, no todos estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. Y entonces el tema será abordar eso. La Secretaría Técnica del Acuerdo se convertirá en una operadora muy importante en estos círculos de confiabilidad. ¿Por qué? Porque va a tener que ayudar justamente a hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable. Lo técnicamente indispensable cada vez lo vamos viendo más claro, pero el hacerlo políticamente viable es muy probable que afecte intereses. Y es muy probable que también haya quienes ponen cosas con letras pequeñitas. Por eso hay que dimensionar muy bien los riesgos. Pero ese círculo de confiabilidad se propone objetivos, pone metas, tiene procesos, implica los costos y finalmente empodera a todas las partes con reglas muy precisas. La confiabilidad tiene que ver con empoderar, tiene que ver con darle elementos al otro de confianza. Y cuando hay confianza, cuando se puede resolver las cosas tomando en cuenta el esfuerzo del otro, eso puede funcionar. Pero, desde luego, tiene que haber una enorme claridad. Para esto, los observatorios ciudadanos se convierten también en muy valiosos. ¿Por qué? Porque los observatorios ciudadanos, que tienen una visión integral, que además se dedican a revisar dónde estamos, y para eso el diagrama de la ISO, que nos sirve para entender los problemas prioritarios y las variables independientes que afectan a la dependiente, se convierten también en grandes aportadores. Y además, su trabajo es servir para dar seguimiento y observar el proceso mismo, ya en este caso no solo del gobierno, sino de este sector de la sociedad que está trabajando con un círculo de confiabilidad. Gobierno, sociedad, academia, ciudadanos. Y entonces el observatorio contribuye de tal forma que se convierte en un elemento en donde su voz
va a ser muy valiosa en- para resolver e iluminar en términos de conflicto. O sea, donde los datos nos dicen que alguien no está cumpliendo. Y tiene manera de decírselo a las partes. O sea, se convierte un poco en el garante de que todas las partes cumplan con su tarea. Y bueno, esto nos va a permitir asumir de una manera mucho más amplia las posibilidades de, de tener un escenario que nos lleve a soluciones que funcionen, que trabajen. Voy a compartir mi pantalla para ver algunos elementos de experiencias de observatorios ciudadanos que nos permitan ver cómo opera un observatorio en una lógica de este tipo. Eh, Voy a compartir. Perfecto. Ya se está compartiendo, ¿verdad? Listo. Bueno, aquí hay algunos elementos de observatorio ciudadano que quisiera ver. Y esto tiene que ver con experiencias de muchos observatorios. Aquí, por ejemplo, el de Los Cabos, que ya hemos mencionado, o este que hicimos en Botswana hace años, ¿sí? Un observatorio en un distrito de cerca de Gaborone, en Botswana, en África. Este que se propuso para Coyomeapan, en Puebla, una comunidad indígena. O este que se hizo con Aguascalientes. O estos que se hicieron en Bogotá, del cual ya hemos mencionado. El de Querétaro. Miren la conformación de este Observatorio Ciudadano de Querétaro. El de Celaya tiene una conformación también de universidades. En fin, me voy a lo que hemos ido encontrando. Un observatorio ciudadano tiene que ver con convocatoria, ¿sí? En donde hay ciudadanos comprometidos por su comunidad y además con una condición clara, que no formen parte del gobierno. Tienen que capacitarse. Hay una inducción al grupo, del grupo que ha sido convocado. Y finalmente, es darles elementos para que los ciudadanos se animen a conformar el observatorio ciudadano. Después se constituye legalmente. Hay un acta constitutiva y se pacta un código de ética. Y además se definen las operaciones. El código de ética, que es un poco estos temas de confiabilidad, fija normas que regulan los comportamientos de las personas dentro de una empresa o organización. En un esquema de un observatorio es justamente poner claro cómo van a operar adentro. Y esto nos permite plantear claramente cuáles son los principios y valores reconocidos y respetados por los integrantes del grupo, cómo poder conservar y garantizar una convivencia sana y el desarrollo integral dentro del organismo. Y luego cada miembro del observatorio como consejero se compromete y jura ese código de ética, o sea, se compromete a fondo con hacer que el objetivo del observatorio se cumpla con esos criterios. Y aquí hay algunos elementos de financiación, ¿sí? Esto tiene que ver con cómo también se requieren recursos para que un observatorio pueda caminar. Algunos pues, son apoyados por el gobierno, algunos tienen que ver con apoyos que directamente ellos consiguen. Pero lo que es muy importante es que los observatorios ciudadanos no dependan de nadie, que sean autónomos.
En algún momento dado, bueno, todos los miembros de un observatorio trabajan de manera gratuita, pero eso implica que no les cueste. Y el que no les cueste requiere pues que haya espacios donde se puedan reunir, también elementos donde puedan convocar a prensa cuando sea necesario. También necesitan espacios para trabajar, páginas web que pagar y en algunos casos contratar personas que puedan ayudarles en la tarea. Pero eso implica un esquema en donde los ciudadanos puedan contar con algún tipo de recursos. Los consejos que tiene un observatorio en un esquema de un círculo de confiabilidad podrían también plantear cómo un observatorio podría tener subsidios de manera integrada, de tal forma que la función de observación dentro de un círculo de confiabilidad pueda permitir que el observatorio haga su tarea mejor. Normalmente, en una economía circular, los miembros van a estar con su propio esquema económico participando en la mejora, pero los observatorios son ciudadanos que no tienen más ingreso que el que tienen por sus propias actividades independientes, pero el observatorio en sí mismo no tiene una fuente de ingresos. Por ello, el tema de poderlo tratar en un círculo de confiabilidad y cómo aportarían al observatorio también es materia. Bien, aquí tienen un ejemplo de cómo se puede construir un observatorio ciudadano. Tiene un consejo estratégico que normalmente tiene un presidente, un secretario, un tesorero y algo muy importante, una junta de honor y justicia. Esa junta de honor y justicia es el espacio para poder dirimir las diferencias dentro de un observatorio. Cuando alguien no está cumpliendo con el código de ética y para que haya una instancia neutra que cuide, que cuide a los miembros de que sean fieles a los principios observados y a los que no se han comprometido todos los que participen. También puede ser, ha sido la experiencia en varios, que tomen los cuatro elementos ejes de la ISO. O sea, la ISO 18091, con este diagrama que ustedes ven aquí, pues tiene estos cuatro cuadrantes. Y ahí puede haber una comisión de buen gobierno, tiene que ver con las partes institucionales, la gobernanza, la de desarrollo económico tiene que ver con todo el sector económico. La de inclusión social o de desarrollo social, que implica la parte del cuadrante 3. Y la Comisión de Desarrollo Ambiental, que implica la parte justamente de sostenibilidad. Y, y puede haber un equipo operativo. Este es el equipo que puede ser contratado y puede haber un coordinador o asistentes. O sea, en algunas ocasiones ha habido hasta equipos grandes. En León hubo un equipo de hasta 6 personas. En fin, todas ellas están trabajando juntas y agrupan organismos de la sociedad civil, instituciones educativas, sectores diversos, empresarios, ciudadanos, consejos consultivos. Este es un ejemplo de cómo se puede construir la estructura de un observatorio y las roles y responsabilidades. El Consejo Estratégico establece las líneas de acción, la misión, la visión, los objetivos, hacen y definen cómo se harán las verificaciones ciudadanas que normalmente tienen una duración, podrían ser 2 meses o más, dependiendo del lugar. Y además
Dentro de ese consejo se integran los grupos de trabajo denominados comisiones para atender puntualmente los temas. Esto, esto hace que los miembros de un observatorio participen en términos de organización. Sin embargo, ellos mismos tienen una identidad. Una de las cosas que se ha definido es que los miembros de un observatorio se llamen a sí mismos consejeros ciudadanos del observatorio, no necesariamente observadores. ¿Por qué observadores? Pues observadores son los medios de comunicación. Observadores es una función que se cumple. Pero ser consejero ciudadano de un observatorio es cuando yo doy recomendaciones, aconsejo y lo hago colectivamente. Aquí la palabra consejero, consejo, eh, estamos tomándolo en un sentido mucho más amplio en su raíz etimológica y tiene que ver con consejero con C también. O sea, alguien que trabaja colectivamente. Un consejero es cuando opera en términos grupales y, y propone colectivamente una tarea que implica decisiones, compromisos, acción. Y bueno, esto es un poco el esquema. Este consejo estratégico tiene un mínimo de 3 personas y se recomienda 5. Ha habido observatorios que han tenido mucho más, han tenido hasta 17. Se recomienda que sean impares los números para que rompan el par, para que haya una definición siempre. La Junta de Honor y Justicia se encarga de cuidar y vigilar que el observatorio y sus miembros se conduzcan con apego al código de ética. Y es cuidarse de sí mismos, es hacer que no se permita la posibilidad de los free riders que ya hemos comentado en otras ocasiones. O sea, que alguien se aproveche de estar adentro del observatorio para su beneficio personal de manera exclusiva. Esto tiene que ver en cómo se beneficia colectivamente nuestra ciudad. Y bueno, también normalmente la Junta de Honor y Justicia, esta comisión especial, eh, tiene que ver con la convocatoria y además se reúne con las personas que van a ser admitidas o se quieren separar del observatorio. Y es para entender por qué, qué ha sucedido, o también poder poner muy claro a los miembros de un observatorio cuál es la tarea que van a hacer. Esto ayuda para tener condiciones que nos permitan entender una lógica en donde todos tenemos que trabajar bajo la confianza. Y el Consejo Ejecutivo son todos los miembros del observatorio que se encargan de realizar las verificaciones, de generar información para las propuestas al gobierno municipal, o en este caso, son los que se encargarán de trabajar junto con el, con el círculo de confiabilidad específico en el cual se están sumando para, para ver cómo van a operar. Usando la ISO, nosotros recomendamos que no haya máximo más allá de 5 consejeros por cada uno de los 39 indicadores. Muchas veces, claro, eso implica un observatorio de cerca de 200 personas. Los ha habido, los ha habido, pero normalmente los observatorios son más pequeños. Ha habido ideas que ya se han planteado en Los Cabos, en León, en otros sitios, para conformar los consejeros virtuales del observatorio. Y es poder incluir a muchísimos más ciudadanos
que puedan hacer recomendaciones desde sus celulares, desde que tengan mecanismos de conservar cierto anonimato, pero que puedan estar ayudando al observatorio en su trabajo de observar. Bueno, todo eso es susceptible de crear en un observatorio, pero es básicamente un cuerpo organizado, comprometido, que ayuda a toda esta tarea de trabajar en conjunto por la economía circular y la confiabilidad. Cuando los círculos de confiabilidad bajo un tema específico entra el observatorio a operar con ellos, tendrán que pactar las reglas de cómo el observatorio participará. Bueno, esto es así en líneas muy generales lo que implica el observatorio. Esta información que les hemos pasado se las haremos llegar también a los WhatsApp o a los correos que han registrado en estas sesiones de capacitación con mucho gusto. Quisiera compartir también un poco qué viene. La próxima sesión vamos a entrar ya en una dinámica de, de octubre que va a tener su propia lógica. En, en la semana que viene del 13 al 17 de octubre se va a celebrar en Lima, en Perú, la reunión del Comité 176 de la ISO. Esa reunión del Comité Técnico nos va a permitir, ya nos permitió tener un espacio de 2 días, de 9 de la mañana a 12 del día, tiempo peruano, que es una hora más allá del tiempo de la Ciudad de México, para no confundir hay distintos usos horarios en el país. Entonces, vamos a tener sesiones para discutir el documento que se va a presentar a la Asamblea el viernes. Y ahí tendremos reuniones por Zoom en donde podremos contar con observadores. Quienes quieran participar en este proceso de observación, ya les notificaremos la manera de hacerlo si ustedes quisieran participar en escuchar y en algún momento dado darnos sugerencias al grupo que se va a estar reunido, que oficialmente está registrado en esta asamblea de ISO y que participará en la definición del documento. Esto será el martes 14 de octubre. El miércoles 15 tendremos otras 3 horas, de 9 a 12 del día, tiempo de Lima. Y en esa sesión llegaremos a los acuerdos finales para plantear ahí y tendremos un espacio de comunicación con otros países, municipios, eh, gente interesada en cómo sumarse a este esfuerzo, a este grupo técnico que deberá aprobarse el 17 en la asamblea plenaria del Comité 176. Ese grupo, Working Group, así se le llama, Working Group, que es probable que sea aprobado en la asamblea, nos permitirá ya generar una dinámica que muy probablemente durará varios años para revisar este estándar a nivel internacional, hacer las adiciones que convenga hacer, pero también tomando muy en cuenta, y esta es la novedad de este esfuerzo, casos de implementación de la ISO en distintas partes del mundo. Queremos conocer muy bien qué está haciendo la India, habiendo hecho obligatoria la ISO 18091,
Queremos ver cómo hizo Vietnam para trabajar de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, como normalmente se plantea este escenario. Y se empezaron entrando con la implementación de la ISO a nivel del gobierno central en Vietnam. Después las regiones y finalmente los municipios. Lo hicieron normalmente, se hace al revés, al revés. Aquí lo hicieron así. Necesitamos conocer mejor qué están haciendo. Y esto va a tener una metodología muy armada ya por la ISO, donde veremos la manera de que puedan los municipios y en este esquema de cuatro hélices participar con aprendizajes que puedan ser útiles a nivel internacional. Eso va a suceder en esa semana. Estarán invitados, ya les informaremos cómo será esto. El otro evento que tendremos, que va a ser muy, muy cerca, va a ser el 6 jueves 6 de noviembre a las 12:30 del día, me parece, tengo que afinar bien la hora, pero en Barcelona. Eso significa que nuestra sesión, que para aquí es a las 12 del día, va a tener otro horario completamente diferente en este esquema de la sesión de Smart City que vamos a tener en Barcelona el 6 de noviembre. Eso nos da un elemento también muy importante que posiblemente lo que haremos será grabarlo para que ustedes lo puedan ver en la sesión de las 12 del día, ¿sí? Esto va a acontecer muy temprano para nuestros horarios de este lado del mundo. Entonces, pero ahí se harán presentaciones y se entregarán reconocimientos internacionales de confiabilidad. Se va a hablar de los acuerdos nacionales de economía circular y confiabilidad, en donde probablemente Colombia, Perú, Argentina, nos podrán expresar su preocupación y su disposición para eh, miembros del Consejo Mundial de la Calidad. En fin, será una sesión de no más de 45 minutos, pero muy rica en contenidos. Y ahí tendremos también el lanzamiento de un par de iniciativas que Rafael Ríos, que ya nos presentó un poquito la vez anterior, ahí se va a lanzar ya de manera oficial, más otra que también tiene que ver con lo que Ulises de la Garza ha llamado corredores inteligentes, Smart Corridor. Bueno, todo eso va a ser materia del próximo 6 de noviembre. Nuestra próxima sesión, entonces, bajo esta lógica, va a ser trabajar un tema de relevancia en materia de economía circular y sostenibilidad, que son los límites del planeta. Nuestra próxima sesión del 9 de octubre vamos a tratar este tema, un tema que tiene que ver con todo un estudio realizado por instituciones de fondo en materia de sostenibilidad, en Estocolmo principalmente, pero no nada más ahí, que han definido los límites del planeta. Esos límites del planeta tienen características muy técnicas. Y bueno, no podemos dejar de terminar este ciclo. Después vendrá ya específicamente lo de Perú y vendrá también la sesión de Barcelona. Y esto pues ya nos va a poner en términos de aprender sobre la marcha de lo que está sucediendo, de las acciones mismas que estamos emprendiendo, en este esfuerzo de aprender de la acción, eh, investigación, de acción, investigación. O sea, este esfuerzo de lo que está sucediendo se convierta también en un proceso que nos ayude
a ver con perspectiva y a entender de una manera más profunda lo que vamos haciendo ya en la práctica. Por eso, la próxima sesión tendrá que ver justamente con los límites planetarios en materia de sostenibilidad. Después vendrá la sesión del Perú y después tendremos la sesión de Barcelona. Hay una sesión intermedia que ya les diremos después cómo la abordaremos. Bueno, pues hasta aquí nuestra reunión en materia de capacitación. No tengo muchas posibilidades de abrir la sesión para poder expresarnos porque no tenemos tiempo. Y bueno, pues agradezco mucho su atención el día de hoy. Ya Ulises de la Garza le había pedido que nos platicara un poquito de esta iniciativa del corredor inteligente, que es una iniciativa que él ha planteado a nivel de América del Norte. No lo voy a hacer porque me informó que va manejando y no quisiera yo ponerlo en términos de una situación en donde lo pongamos en riesgo. Pero bueno, ya oiremos después de esta iniciativa que también se está implementando en algunas zonas de este país. Por lo pronto, muchísimas gracias. Vamos a iniciar, con esto cerramos esta sesión. Vamos a entrar a nuestra sesión especial de seguimiento ya con los municipios que han firmado el Acuerdo Nacional de Economía Circular y Confiabilidad. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora con todos los que quieran participar. Hasta luego.